Descubierto, el increíble momento que transformó una vida y dejó al doctor sin palabras. La noche había caído pesada, como un mal presagio, envolviendo el hogar de Miguel en una oscuridad inquietante. Su madre, doña Carmen, había sido la luz de su vida, su faro en medio de la tormenta. Pero ese día, el destino les jugó una mala pasada. Un accidente terrible había cambiado su mundo por completo. Eric, un joven del barrio, había llamado a la puerta, su voz temblorosa anunciando lo inimaginable. Miguel sintió como su corazón se detuvo. Tu mamá ha tenido un accidente. Necesitamos llevarla al hospital. Los ecos de esas palabras retumbaban en su mente, como un tambor insistente, mientras corría hacia el auto, respirando con dificultad. A su llegada al hospital, el caos reinaba. Las luces centelleaban, y el sonido de máquinas resonaba como una sinfonía de desesperación. Miguel, con los ojos llenos de lágrimas y el alma hecha trizas, se encontró frente al doctor Alberto, un médico exitoso con una mirada fría y altanera. «Eres solo un chico del barrio», dijo con desdén, como si eso fuera suficiente para invalidar su dolor. Miguel sintió cómo la rabia le ardía en el pecho, un fuego incontrolable ante el desprecio que lo menospreciaba. En ese instante, el amor por su madre y el anhelo de ser médico se entrelazaron profundamente en su ser. Tantas veces había visto a su madre ayudar a otros, ¿acaso no merecía también el ser escuchado? Mientras aguardaba noticias, cada segundo se convirtió en una eternidad. Miguel recordaba las enseñanzas de doña Carmen: el sacrificio por los demás es la mayor forma de amor. Las lágrimas bajaban por sus mejillas, reflejando el espejo de su corazón roto. Se preguntó si debería rendirse en su sueño de convertirse en médico o luchar con todas sus fuerzas por la mujer que había dado su vida por él y su comunidad. En su interior, la respuesta emergía como un grito silencioso, una promesa de no dejarse vencer por la adversidad. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Durante la noche más oscura y desesperada de su vida, Miguel irrumpió en la sala de emergencias. Fue un acto desmedido, un grito de angustia que atrajo la atención de todos. Mirando al doctor Alberto a los ojos, le suplicó que escuchara su historia, que entendiera el sacrificio de su madre. La tensión era palpable. De repente, el doctor, detrás de su fría fachada, mostró un destello de humanidad. Miguel vio en él la sombra de su propia lucha, su propia familia enfrentando la desigualdad. Fue un momento de conexión inexplicable, donde un joven del barrio y un médico exitoso se miraron a los ojos, y el globo de la humanidad estalló en lágrimas silenciosas. Las emociones ya no podían ocultarse, y la atmósfera en el hospital parecía cargada de esperanza. Con cada gesto y palabra, la comunidad se unía para ayudar a doña Carmen. ¿Podrían acaso ambos, Miguel y el doctor Alberto, hallar un nuevo propósito dentro de ese torbellino de vivencias compartidas? La incertidumbre quedó flotando en el aire, como un eco de una vida que cambiaría para siempre. ¿En qué convertiría ese desafío a los dos hombres en su destino? La historia, llena de emociones vibrantes, apenas comenzaba. Miguel no podía dejar de pensar en las palabras que había lanzado al aire, llenas de desesperación, con la esperanza de que resonaran en el corazón del doctor Alberto. Mientras tanto, en la sala de espera del hospital, el ambiente estaba cargado de murmullos, de esperanzas mezcladas con temores. Las familias esperaban noticias de sus seres queridos, y los rostros reflejaban la angustia que todos sentían. Eran tan diferentes unos de otros, pero en ese momento, todos compartían un mismo peso en sus corazones.
Mientras Miguel intentaba mantener su calma, se dio cuenta de que el doctor lo observaba. En ese instante, las barreras entre ellos parecieron desvanecerse. La mirada del médico ya no era una mezcla de desprecio y desdén, sino una mezcla de curiosidad y algo más, quizás empatía. Voy a hacer todo lo posible por tu madre, dijo finalmente el doctor Alberto, rompiendo el silencio que había ahogado la espera. Su voz sonaba más cálida, como si las palabras le costaran, pero de alguna manera eran un bálsamo para el alma de Miguel. Ese simple acto de reconocimiento le otorgó una chispa de esperanza, como si por fin alguien escuchara su clamor, su lucha. Gracias, doctor, logró murmurar Miguel, sintiendo como una mezcla de alivio y agotamiento lo invadía. Se dejó caer en una silla, sintiéndose de repente ligero y pesado a la vez. El reloj continuaba su recorrido, pero para Miguel, el tiempo se había detenido. Recordó las historias que su madre le contaba sobre los médicos del barrio, aquellos que sanaban cuerpos y corazones. Y recordó su propio anhelo de vestir una bata blanca, un día sentado tras un escritorio en un consultorio, haciendo lo mismo por otros. En ese momento, la imagen de su futuro pasó a convertirse en una promesa, no solo un sueño. Mientras tanto, algo en el doctor Alberto comenzaba a cambiar. Tras atender a Miguel y conocer su historia de sacrificio, sintió que su vida personal necesitaba una revisión. La alusión de Miguel a lo que significaba cuidar de los demás tocó una fibra interna en él. Toda su vida había estado dedicada a ser el mejor, a ser reconocido, pero nunca había pensado en lo que realmente significaba ayudar a aquellos que lo necesitaban. Al llegar la madrugada, un grupo de médicos emergió del quirófano. Miguel se levantó de un salto, su corazón latía con fuerza. Una médica, con una expresión cansada pero decidida, se acercó. Lo sentimos, ha sido complicado. Su madre está estable, pero necesita cuidados intensivos. Vamos a hacer todo lo necesario. La crisis de angustia que había llenado la sala se desvaneció, pero aún persistían las dudas. ¿Cuánto tiempo más pasaría así? Miguel sabía que debía mantenerse firme, no solo por su madre, sino también por el médico que había comenzado a ver el mundo con otros ojos. Tal vez ese encuentro no era solo una coincidencia. Tal vez ambos podían encontrar juntos el propósito en medio del dolor. Tantos años anhelando lo que su madre representaba le llenaron de determinación. ¿Podría Miguel ayudar al doctor Alberto a redescubrir su humanidad mientras él mismo luchaba por su sueño? La pregunta flotaba en el aire cargada de posibilidades, pero cuando Miguel se giró para hablar con el doctor nuevamente, notó su ausencia. El doctor Alberto se había alejado, dejando un vacío en su lugar. Miguel se sintió inquieto. La primera luz del amanecer empezaba a iluminar el hospital, y con ella despertaba una nueva esperanza, pero también una inquietud que lo invadía. ¿Por qué había desaparecido? ¿Qué había desencadenado el cambio en el médico? La incertidumbre se enroscaba en su pecho. Así comenzó una nueva etapa en la vida de Miguel, marcada no solo por la lucha por su madre, sino también por el destino que compartía con un médico que tal vez él podía ayudar a redescubrir su propia pasión. ¿Estaría listo el doctor Alberto para hacer frente a lo que estaba por venir? La respuesta a esa pregunta lo llevaría por un camino inesperado, lleno de desafíos y sorpresas, donde su propia vida jamás volvería a ser la misma. Miguel buscó por toda la sala, pero el doctor Alberto no estaba. Su ausencia se sentía como un eco en su mente, una pregunta que resonaba: ¿por qué se había ido? La sala de espera despertaba lentamente, con familiares comenzando a murmurar entre sí, esperando noticias que llenaran de alivio sus corazones. Pero la mente de Miguel estaba atrapada en la inquietud. Las palabras del médico habían desatado algo dentro de él, una fe renovada en que tal vez todo podría salir bien. No solo su madre necesitaba cuidados, sino que el doctor Alberto, con su lucha interna, parecía mantener un hilo de conexión con Miguel. Era algo más que un simple deber médico, era un intercambio humano. Se acercó a uno de los enfermeros que pasaban.
¿Sabe dónde está el doctor Alberto?, preguntó, sintiendo la urgencia de escucharlo nuevamente. El enfermero lo miró por un momento, como si sopesara la respuesta, y finalmente dijo: estaba en el área de descanso. Si ha hecho una pausa, es probable que vuelva pronto. Todo el equipo está muy cansado. Miguel se sentó de nuevo, pensativo. Su mente zumbaba con cada línea de conversación que había tenido con el médico. Sintió la presión de su misión, no solo abogar por su madre, sino también inspirar a quien parecía haber perdido su camino. ¿Cómo podría ayudar a alguien tan consumido por su propio dolor? Las horas pasaron y la sala empezó a vaciarse, pero la inquietud no le daba tregua. Con una determinación repentina, se levantó y decidió que no podía quedarse más tiempo en la espera. Salió al pasillo, con el objetivo de encontrar al doctor Alberto. El hospital, con sus pasillos anchos y fríos, se sentía como un laberinto. La luz del sol empezaba a entrar por las ventanas de vidrio, iluminar las paredes blancas como si estuvieran reflejando la esperanza del nuevo día. Sintiéndose un poco como un intruso, se adentró en el área de descanso, donde unos pocos médicos estaban sentados, tomando un respiro. Pero el doctor Alberto no estaba allí. Miguel sintió que la desilusión lo golpeaba, pero no iba a rendirse. Decidió permanecer un momento allí, observando a sus colegas. Se dio cuenta de que, a pesar de la fachada de seguridad de los médicos, todos llevaban consigo una carga emocional. Cada uno tenía sus propias historias de triunfos y pérdidas. Esa revelación le hizo pensar en cómo todos, en alguna medida, estaban conectados a través de sus dolores y sueños. Finalmente, al dar la vuelta, y cuando iba a volver a la sala de espera, se encontró cara a cara con el doctor Alberto. Este parecía más cansado que nunca, con las sombras marcadas en su rostro. Pero, a pesar de todo, había algo diferente en su mirada. Era como si en su ausencia había hecho una pausa, un alto en la lucha. Miguel, dijo, sorprendiéndose al verlo. Lo siento, he estado pensando. ¿Pensando en qué?, le preguntó Miguel, sintiendo como el aire se volvía denso entre ellos. El doctor Alberto se pasó una mano por el cabello, entrelazando sus dedos, como si buscara la manera adecuada de revelar lo que en su interior bullía. Sobre la medicina, lo que realmente significa. Y sobre ti, tu pasión. No siempre se siente así a veces, nos perdiendo en la rutina. El corazón de Miguel se aceleró. ¿Era ese el momento en que podrían comenzar a curarse mutuamente? Pero antes de que pudiera contestar, fueron interrumpidos por una llamada urgente en el intercomunicador, que anunciaba otra emergencia en el quirófano. El médico giró en movimiento, pero se detuvo un segundo, mirándolo a los ojos. Hablaremos después, prometió, y entonces se perdió en la inmediatez del caos hospitalario. Miguel se quedó allí, en el umbral de esa revelación cruda, sintiendo una mezcla de ansiedad y esperanza. Pero ahora su misión era clara. No solo era salvar a su madre, sino inspirar un cambio en el corazón de un médico. Podía sentir que la vida lo empujaba hacia adelante, hacia un nuevo reto. ¿Podría Miguel ser la chispa que iluminara el camino del doctor Alberto? La respuesta se dibujaba cerca, una posibilidad que ardía en su pecho. Pero antes de que pudiera formular un plan, alguien habló a sus espaldas. Miguel, ¿verdad? Necesitamos que vengas. Era la enfermera que había atendido a su madre. El latido de su corazón se detuvo por un instante. ¿Qué estaba sucediendo? La enfermera continuó: parece que hay complicaciones y hay que tomar decisiones rápidas. En un instante, todo pudo cambiar. Miguel se dio la vuelta, sintiendo que el tiempo se contraía a su alrededor. Su sonrisa se desvaneció al darse cuenta de que su desafío estaba apenas comenzando, y con ello, un nuevo capítulo de su vida se desplegaba ante él. La pregunta era: ¿está listo para lo que vendría? La enfermera tomó a Miguel del brazo y lo guió rápidamente por el pasillo.
Su rostro reflejaba urgencia, y él sintió como cada latido de su corazón resonaba como un tambor en su pecho. Es crítica. Necesitamos que lleves a cabo algunos trámites y hables con el doctor sobre el tratamiento, explicó, casi sin aliento. Miguel se sintió como si estuviera caminando en un sueño. Todo a su alrededor era borroso y distorsionado. Su mente corría a 1000 por hora. La palabra crítica se repetía en sus pensamientos como un mantra aterrador. ¿Qué significaba realmente para su madre? ¿Cuánto tiempo les quedaba? Al llegar a la habitación de su madre, se encontró con un panorama complicado. Las luces brillaban intensamente, y un equipo de médicos y enfermeras se movía con agilidad y determinación. Su madre yacía en la cama, visiblemente débil, con un respirador conectado, su pálido rostro contrastando con las sábanas blancas. Miguel sintió que las lágrimas amenazaban con desbordarse, pero se detuvo. No era momento de quebrarse. Mientras un médico le explicaba rápidamente la situación, Miguel intentaba asimilar cada palabra. Si solo pudiera encontrar la forma de aportar algo positivo, una chispa de esperanza entre todo ese caos. Pero la incertidumbre lo envolvía como una niebla densa. Entonces, de pronto, recordó a la figura del doctor Alberto, quien había estado buscando respuestas como él. «Doctor», gritó, dirigiéndose a un médico que parecía encargado de hacer frente a la emergencia. ¿Está haciendo todo lo posible? ¿Hay algún tratamiento que pueda ayudarla? El médico lo miró con una mezcla de compasión y fatiga. Estamos haciendo lo que podemos, pero es fundamental tomar decisiones rápidas. ¿Tienes alguna idea de lo que ella hubiera querido en esta situación? Esas palabras lo golpearon. La pregunta lo hizo pensar en tantas conversaciones con su madre, en sus sueños y aspiraciones. Miguel reflexionó sobre su carácter, fuerte y resiliente. Siempre ha querido luchar, nunca rendirse. Ella siempre decía que hay que aferrarse a la vida. La enfermera que estaba a su lado asintió con fuerza. Entonces es fundamental darle esa oportunidad. Cualquier nuevo tratamiento que consideres puede ser un rayo de luz en esta tormenta. Miguel sintió un fuego encenderse en su interior. Tenía que actuar, no solo como hijo, sino como un defensor. Voy a hablar con el doctor Alberto. Él sabe cómo combatir esto y siempre nos ha apoyado. Con su ayuda, podremos encontrar la mejor opción. Justo antes de salir corriendo, notó a su madre con los ojos entreabiertos, como si escuchara, como si aún pudiera percibir sus palabras. Se acercó a ella, tomó su mano cálida y dijo con firmeza, «Mamá, voy a hacer todo lo posible para que salgas de esto. Prometo que no te dejaré sola». Ella le devolvió un pequeño apretón, como si le diera su fuerza a través de ese gesto. Miguel se sintió renovado, decidido. Tenía que encontrar al doctor Alberto y hablarle de su madre. Sabía que esa conexión era la clave para entender no solo su angustia, sino la carga que él llevaba como médico. Corrió de vuelta a la zona de descanso, y aunque el caos continuaba a su alrededor, había un sentido de claridad en su mente. Necesitaba sellar esa conexión entre ambos en un momento de vulnerabilidad humana. De repente, una voz familiar resonó en sus oídos. «Miguel, ahí estás». Era el doctor Alberto. Acababa de salir de un quirófano con la chaqueta manchada y el cabello desordenado. Tenía una mirada de determinación, pero su rostro aún mostraba la sombra de la carga emocional que llevaba. «Doctor Alberto, mi madre necesitábamos hablar. Hay que encontrar una solución. Ella está luchando. Por favor, escúcheme», imploró Miguel, sintiendo su urgencia elevarse aún más. El médico lo miró fijamente, captando la pasión y la desesperación en la voz joven. «Te escucho, Miguel. Dime qué piensas». Ambos se miraron sin saber que las palabras que vendrían a continuación cambiarían el rumbo de sus vidas para siempre. ¿Podría el doctor Alberto realmente ayudar?
La pregunta permanecía en el aire entre ellos, una promesa, una esperanza. Sin embargo, una notificación repentina resonó en el intercomunicador. Código azul en el cuarto 305. Las palabras resonaron con una claridad helada. Miguel sintió que su corazón se detenía, su respiración se aceleró al darse cuenta de que el tiempo se había vuelto una variable mortal. ¿Podría su madre ser la próxima? Esa noche se convertiría en una prueba decisiva. ¿Serían capaces de luchar contra el destino y encontrar la luz en medio de la tormenta? La respuesta estaba más cerca de lo que pensaban, pero los verdaderos desafíos apenas comenzaban. La tensión en el aire era palpable. Miguel sintió como el mundo a su alrededor se desvanecía, solo había espacio para la angustia y la preocupación. Entre esas paredes blancas de hospital, cada segundo contaba. ¿Qué está pasando en el cuarto 305? Se preguntó, mientras su mirada se desviaba hacia el equipo médico que se movía apresuradamente. El doctor Alberto, con su rostro pálido pero decidido, tomó nota de la alarma sonando. Miguel, te necesito aquí. Esto es crítico, dijo en un tono que exigía acción. Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Pero mi madre. Todas las palabras que un momento atrás parecían coherentes se fueron desvaneciendo en sus pensamientos. Estoy contigo. Pero necesito que seas fuerte. Queremos hacer todo lo posible por ella, pero hay decisiones que no podemos postergar, el médico respondió, con un tono de urgencia que le hizo entender la gravedad de la situación. Miguel asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Unos pasos atrás se oía el murmullo de las enfermeras y doctores, ellos luchaban contra el tiempo. Era como observar una coreografía bien ensayada, pero Miguel no podía concentrarse en eso. Su mente estaba fija en su madre, en la mirada que le había dado, en el apretón de su mano. Necesito que me digas que encontraste algo, dijo Miguel, buscando en los ojos del doctor Alberto cualquier destello de esperanza. No hemos terminado de revisar todas las opciones. Hay un tratamiento experimental, pero podría implicar riesgos. La palabra riesgo lo hizo temblar. Miguel sintió que la tierra se deslizaba bajo sus pies. ¿Y si no lo intentamos? Exclamó, su voz resonando en la penumbra del corredor. ¿Y si se va y nunca más puedo? La interrupción repentina de su propio llanto fue suficiente para hacer que el doctor Alberto se detuviera. Lo sé, lo sé. Pero tienes que escucharlo bien, Miguel. Este tratamiento podría ser lo que tu madre necesita, pero primero, tenemos que estar seguros de que ella esté dispuesta a intentar. La voz del médico era firme, pero llena de compasión. En ese momento, Miguel se sintió atrapado entre la esperanza y el miedo. Lo que una vez fue pura confianza en su madre se convirtió en un dilema. ¿Qué si ella no quería pelear? ¿Y si no estaba lista para seguir luchando? Voy a hablar con ella, dijo finalmente, con más determinación de lo que se sentía. Necesito saber lo que quiere. No puedo tomar esta decisión sin su voz. Miguel se dio la vuelta y comenzó a caminar de regreso a la sala de su madre. Cada paso era un eco de su ansiedad. Cuando ingresó, la imagen de su madre conectada a tantos equipos le rompió el corazón. Hola, mamá, susurró, tomando su mano de nuevo. Ella abrió los ojos lentamente, como si la oscuridad se fuera despejando. Su mirada era la de siempre, pero había algo más, una mezcla de amor y tristeza que le desgarró el alma. Miguel, ¿qué sucede? Su voz apenas un susurro, pero llena de una preocupante lucidez. Se sintió culpable por la sombría realidad que la rodeaba. ¿Estás bien, mi niño? Las lágrimas empezaron a rondar sus ojos otra vez. No, mamá. Estoy asustado. Te necesitamos aquí, y hay una posibilidad, una opción de tratamiento que podríamos considerar. Ella lo miró con una serenidad impresionante. Miguel sintió que todas sus inseguridades se vertían en un instante. ¿Y si? ¿Y si no quiero más dolor?
preguntó su madre, rompiendo el silencio que se había formado entre ambas almas. El tiempo se congeló. Esa frase resonó en su mente como un campanario al amanecer. Las palabras se adhirieron a su corazón y empezaron a desgarrarlo. «Estás diciendo que quieres rendirte», murmuró, temiendo que la respuesta fuera la que no quería escuchar. La mirada de su madre era profunda, una mezcla de desgano y, al mismo tiempo, una chispa de desafío. «Nunca me rendiré, Miguel. Pero también quiero que sepas que estoy en paz con lo que venga». La sensación de urgencia aumentó. ¿Cómo podía traducir ese amor en fuerza para seguir adelante? ¿Y si el mismo tratamiento que ella temía podría ser la clave de su salvación? El intercomunicador chirrió de nuevo. Miguel lo ignoró, atrapado en ese momento que parecía tanto un final como un inicio. Lo que estaba a punto de descubrir cambiaría no solo su vida, sino la de su madre. «Te prometo que haremos lo que creas que sea mejor», Miguel finalmente murmuró, secándose las lágrimas. Pero en su corazón, ya sabía que cada decisión, cada palabra, llevaría un peso inimaginable. Justo en ese instante, un grupo de médicos irrumpió en la habitación y, entre ellos, reconoció la figura de un antiguo amigo de su madre. Luis, su rostro reflejó sorpresa. El destino estaba a punto de jugar una carta inesperada, y la pregunta latía en su mente: ¿qué secretos traería consigo aquel hombre? La esperanza y el miedo entrelazados, el camino hacia la luz podría estar más cerca de lo que pensaba. Miguel sintió un cóctel de emociones al ver a Luis aparecer. Recordaba aquellas risas compartidas en el patio trasero de su casa, las historias que su madre contaba sobre las travesuras de aquel niño travieso que ahora era un hombre, pero su rostro mostraba el peso de las preocupaciones. El corazón le latía con fuerza mientras se acercaba a la puerta. «Luis, ¿qué haces aquí?», preguntó Miguel, su voz apenas un eco en la habitación. Luis sonrió suavemente, pero la preocupación en sus ojos era evidente. «Vine a buscarte, Miguel. Tu madre me llamó hace unos días. Ella quería asegurarme de que estuvieras bien». Sus palabras eran un bálsamo, pero también una advertencia silenciosa. «¿Cómo está?». «Necesitamos salvarla». Miguel apenas podía articular sus pensamientos. La angustia le ahogaba el pecho. «Estuve hablando con el doctor Alberto. Sé sobre el tratamiento experimental», Luis comenzó, incorporándose a la conversa, «y quiero que sepas que muchas veces, los avances en medicina vienen con dilemas difíciles. Pero hay historias de pacientes que han salido adelante». Miguel sentía que cada palabra lo empujaba a un precipicio de esperanza y temor. ¿Y si no lo soporta? ¿Y si duele demasiado? Las dudas salían de su boca en un torrente, mientras las lágrimas volvían a amenazar con desbordarse. «Escucha», dijo Luis, tomando un paso hacia él, «tu madre es una mujer fuerte. Siempre lo ha sido. A veces, la valentía también reside en aceptar lo que nos pasa y defender lo que tenemos. Ella puede no estar convencida de seguir luchando, pero un pequeño empujón puede encender esa chispa». Miguel sintió el peso de cada palabra. La idea de que su madre pudiera encontrar la fuerza para pelear a través de la incertidumbre lo volvió a llenar de valor. ¿Y si logro convencerla? ¿Tú crees que debemos intentarlo? Luis asintió, su expresión era grave. «Es una decisión que tendrás que tomar juntos. Pero a veces, el mayor acto de amor es el de crear un espacio para que nuestra voz sea escuchada. Pregúntale. Solo ella sabe lo que realmente siente». Sin poder contenerse, Miguel asintió, decidido a dar ese paso. Se dio la vuelta y miró a su madre de nuevo, aún conectada a los monitores. Su respiración era un recordatorio constante del vínculo entre ellos, el hilo invisible que los mantenía unidos. «Mamá», comenzó, sintiendo el nudo en la garganta. «Luis está aquí. Y él me ha hablado sobre el tratamiento». Sus palabras se deslizaban entre sus labios con cuidado, como si cada sílaba fuera un cristal frágil.
si hay una posibilidad, ¿estás dispuesta a intentarlo? Su madre volvió a abrir los ojos, su mirada se centró en él, y por un momento, el mundo a su alrededor quedó suspendido. Miguel, siempre he querido lo mejor para ti. Pero no sé si tengo más fuerza. La vulnerabilidad en su voz hizo que Miguel se estremeciera. Claro que tienes. Mamá, yo estoy aquí. No voy a dejar que esta lucha te detenga. Tú eres mi inspiración. Su voz contenía una mezcla de súplica y fuerza, una búsqueda de conexión entre sus corazones. Luis dijo que muchas personas han encontrado fuerzas que no sabían que tenían, que a veces la mejor batalla es la que elegimos juntos. Te necesito. La frialdad de las máquinas se mezclaba con la calidez de las palabras compartidas. Por unos instantes, Miguel sostuvo su mano con la esperanza de que esa conexión fuera suficiente para encender la chispa que una vez su madre había irradiado. El silencio que siguió fue pesado, lleno de decisiones por tomar. Finalmente, su madre cerró los ojos de nuevo, pero pudo notar una pequeña, casi imperceptible inclinación en su cabeza. Si tú crees que vale la pena, lo intentaré. Pero prométeme que si el dolor es demasiado, solo entonces detendremos esto, te lo prometo, mamá. Las palabras salieron con fuerza, y en ese instante, una nueva determinación se formó entre ellos, una que podría no solo cambiar su destino, sino también el de todos aquellos implicados. Entonces, se escuchó un último chirrido proveniente de los monitores, un cambio en la frecuencia del ritmo de su madre que hizo que el corazón de Miguel se detuviera por un momento. «Doctores», gritó. El aire se volvió espeso, y un nuevo terror entró en la habitación. El equipo médico corrió de nuevo, pero Miguel sintió que cada latido de su corazón resonaba no solo por su madre, sino también por el camino incierto que se avecinaba. ¿Estaría preparado para lo que vendría? La incertidumbre lo envolvía, mientras el futuro brillaba entre la urgencia de las luces del hospital. El eco de una decisión aún más drástica pesaba sobre él, si esto era solo el principio de algo mucho más grande. ¿Cómo podría luchar de verdad por su madre si el tiempo ya no estaba de su lado? Miguel sintió como el caos se apoderaba de la habitación. Las luces parpadeaban, y el sonido de los pasos atropellados de los doctores se mezclaba con su propio corazón, que latía con una fuerza descontrolada. Quería cerrar los ojos y alejarse, pero estaba atrapado en esta pesadilla. La imagen de su madre en la cama lo mantenía anclado a la realidad. La puerta se abrió de golpe y entró el doctor Alberto, con su bata blanca ondeando como un estandarte en medio de la tormenta. Su rostro era una mezcla de concentración y urgencia. «Miguel, necesito que te alejes de la cama», ordenó, y Miguel sintió la presión del miedo en su pecho. «No, ella necesita». Comenzó a protestar, pero las palabras se ahogaron en su garganta. La mirada del médico era intensa, casi definitiva. «Miguel, por favor. Déjanos hacer nuestro trabajo», dijo el doctor, mientras apuraba los pasos hacia su madre. La situación se tornó confusa, como si todo estuviera en cámara lenta. Miguel sintió que el tiempo se disolvía mientras el equipo médico revisaba los monitores y movía los cables. Su madre estaba perdiendo la conexión, y él no sabía si eso significaba que se estaba desvaneciendo. Su mente se llenó de imágenes de momentos pasados, las navidades, las risas en casa, las historias de su infancia. Sin poder contenerse, se aferró a la mano de su madre, esperando que su calor permaneciera, aunque su respiración se volvía más tenue. «Por favor», susurró, «no te vayas. Te necesito aquí». En ese instante, la vulnerabilidad se apoderó de él, y las lágrimas comenzaron a resbalar por su rostro. No podía imaginar un futuro sin ella. El doctor Alberto emitió una exclamación, y todos los ojos se giraron hacia el monitor en el que la línea recta de su madre se transformó en un sutil movimiento. «Está respondiendo», gritó alguien desde el fondo. La sala se llenó de ruido, de nuevos comandos y de un pulso renovado de esperanza. Miguel no podía creerlo.
Aquel instante de oscuridad había traído consigo un destello de luz, un indicio de que aún había algo por lo que luchar. Sin embargo, la ansiedad lo consumía. ¿Cuánto tiempo más podría soportar su madre? ¿Cuántas batallas tendría que enfrentar? ¿Qué significa esto, doctor?, preguntó, tratando de contener la desesperación. ¿Está bien? ¿Se recuperará? El doctor Alberto, mientras operaba a su alrededor, se volvió hacia Miguel. Hay que esperar, pero es un buen signo. Su cuerpo podría estar respondiendo al tratamiento, aunque aún es pronto para hacer cualquier afirmación definitiva. ¿Qué necesitamos hacer? Miguel hizo la pregunta que atormentaba su mente. Haremos lo que sea necesario. El sentimiento de impotencia comenzaba a ser reemplazado por una oleada de determinación. Luis, que había estado observando en silencio, se acercó a Miguel y colocó una mano en su hombro. A veces lo más fuerte que podemos hacer es mantenernos cerca. Tu madre necesita esa energía, ese amor que solo tú puedes darle. Con esas palabras, Miguel tomó aire y volvió su mirada hacia su madre. ¿Me ves, mamá? Estoy aquí contigo. Vamos a luchar. Ya no estás sola. Ella abrió los ojos un momento, y aunque había agotamiento en su mirada, había un brillo nuevo, como si hubiera vislumbrado algo más allá del dolor. Miguel susurró, su voz apenas un hilo. Sí, mamá. Estoy aquí, respondió, con la firmeza que le ofrecía su amor. Pero, en el abismo de su corazón, sentía que la batalla apenas comenzaba. La incertidumbre continuaba envolviéndolos, y aunque una chispa de esperanza había encendido un camino, sabía que tendrían que enfrentarse a muchas más tormentas. Los doctores comenzaron a trabajar más rápido, y su madre, poco a poco, respondió. Ello solo podía significar que el tratamiento tendría que iniciarse pronto. Sin embargo, el verdadero desafío no radicaba solo en las máquinas, sino en lo que vendría después. Miguel se preguntaba si su madre tendría la fortaleza suficiente para soportar el dolor que podría desencadenarse. Su pecho dolía de una mezcla de amor y miedo. ¿Qué haría? Si la lucha resultaba ser aún más difícil de lo que habían anticipado, mientras los monitores comenzaron a sonar establemente, Miguel se sintió al borde de un precipicio, donde cualquier decisión podría cambiar todo. Su mirada se centró en su madre. En ese instante, supo que debía ser su voz intrépida en medio del ruido. Juntos vamos a salir de esta, murmuró, apretando su mano con firmeza, sin saber que el próximo golpe de la vida estaba aún por llegar. Una sombra oscura que amenazaba con desbaratar su nuevo amanecer. Miguel se aferraba a la mano de su madre, la suavidad de su piel contrastando con el frío del metal de la cama. Cada segundo que pasaba parecía una eternidad. En la habitación, el murmullo de los médicos se convertía en un eco lejano, mientras su mente buscaba refugio en aquellos días llenos de risas y consejos sabios. Las luces seguían parpadeando, pero había un brillo en los ojos de su madre que no se podía ignorar, un pequeño destello de desafío que hacía que su corazón se inflara de esperanza. La intervención del doctor Alberto había abierto una puerta, pero Miguel sabía que el camino sería difícil. Unos minutos más tarde, las puertas del quirófano se abrieron y un grupo de personas salió, algunas las caras eran familiares, amigos de la familia y otros rostros que Miguel no reconocía, pero todos estaban marcados por la ansiedad. Luis, que había estado esperando, se acercó rápido con la mirada preocupada. ¿Cómo está tu mamá?, preguntó, su voz un susurro que intentaba ocultar la urgencia de la situación. Está luchando, pero no estoy seguro de que vendrá después, dijo Miguel, dejando escapar un suspiro tembloroso. Solo quiero que ella vuelva a ser la de antes. Luis miró hacia la puerta del quirófano, su propia inquietud evidente. Lo que importa es que está peleando. Te necesita a ti más que nunca. Justo en ese instante, el doctor Alberto salió de la sala, su rostro firme pero con un matiz de algo más, agotamiento.
Miguel sintió un tirón de pánico en su estómago. ¿Cómo está?, preguntó Miguel, incapaz de contenerse. El doctor realizó un movimiento brusco con la cabeza y se ajustó las gafas. Ha respondido bien al tratamiento inicial. Ahora debemos esperar y observar, pero hay más, necesitamos hablar en privado. Miguel sintió cómo se le cerraba la garganta. ¿Qué más? ¿Qué significa eso? Llamen a los demás, dijo el doctor, y Miguel apenas pudo asimilar lo que decía. Luis lo miró, sintiendo la carga emocional que pesaba sobre ellos. Mientras esperaban que los otros entraran, Miguel sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Su mente luchaba con la posibilidad de una nueva verdad, una que podría cambiar todo. La angustia y el miedo lo abrazaban como un viejo conocido, pero la determinación no le abandonaba. Finalmente, estuvieron todos juntos, su padre, su hermana y algunos amigos que habían estado esperando fuera. El ambiente se cargó de una tensión que era palpable. El doctor tomó aire, como si se preparara para una tormenta. Lo que hemos descubierto es que ha habido complicaciones serias que no esperábamos. La prueba genética reveló algo crítico que requiere tratamiento inmediato, y debemos actuar rápido, explicó el doctor con calma, pero la seriedad en su voz hacía eco de una realidad devastadora. Miguel sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿De qué se trata, doctor? La pregunta salió de su boca más como un grito que como un reclamo de información. Su madre podría necesitar un trasplante, algo que no pensábamos hace unas horas. Y eso implica un proceso que podría ser extenso y complicado. Sus palabras se deslizaron como una lluvia fría en un día de verano. El silencio que siguió era abrumador. Miguel miró a su alrededor, buscando en los rostros de su familia alguna señal de que todo iba a estar bien. Pero solo encontró miradas de miedo y preocupación. ¿Y si no hay donante?, preguntó su padre, con el temblor en su voz. ¿Qué opciones quedan? Solo el sonido del monitores interrumpía la atmósfera tensa de incertidumbre. Él tenía que decidir. Tenía que ser el ancla, el pilar que los mantuviera unidos. Sin pensarlo, miró a los ojos de Luis, que entendió al instante. Debemos encontrar la manera. No dejaremos que se rinda, dijo Miguel con una fuerza que no sabía que poseía. Dentro de él, una chispa se encendió. Podían encontrar una salida, podían luchar por ella. Pero que sería necesario sacrificar en el camino. De repente, la puerta se abrió de nuevo y la enfermera hizo una señal al doctor. Necesitamos más información. Sobre el posible donante. Hay algo más que debería saber. Miguel sintió su corazón latir descontroladamente, sin saber que esa revelación podría cambiar todo, llevándolos hacia un destino inesperado y revelaciones que podrían no estar listo para enfrentar. La lucha estaba lejos de terminar. Miguel sintió que el aire se volvía denso a su alrededor. La mirada de la enfermera, mezcla de preocupación y solidaridad, lo atravesó como un rayo. ¿Qué más puede haber?, se preguntó mientras su mente navegaba entre la esperanza y el miedo. Por favor, hablemos en la sala de espera. No es un tema que deba discutirse aquí, dijo la enfermera, con un tono que no admitía discusión. Miguel intercambió miradas con su familia y, aunque el nudo en su estómago creció, sabía que no había tiempo que perder. Se levantó de su asiento, dispuesto a enfrentar lo que viniera. La incertidumbre aún lo atormentaba, pero ahora una chispa de desafío en sus ojos decía que estaba listo para luchar. En la sala de espera, se sentaron todos alrededor de una mesa. El ambiente se sentía cargado de ansiedad. El doctor entró segundos después, su expresión aún más seria que antes. El silencio era tan profundo que se podía escuchar el latido del corazón de Miguel resonando en sus oídos. Lo que quiero explicarles es crítico, comenzó el doctor Alberto, limpiándose el sudor de la frente. Hemos identificado un potencial donante, una persona que podría ser un excelente candidato. Sin embargo, hay un examen que deberemos realizar antes de seguir adelante.
Miguel sintió una ráfaga de alivio y esperanza, aunque tal vez un poco cauteloso. ¿Quién es?, preguntó con firmeza. Es una persona cercana a ustedes, algo que puede complicar la situación, pero es el riesgo que debemos considerar. Podría ser una oportunidad que no podemos dejar pasar, respondió el médico, con una calma que chorreaba tensión. ¿Estamos hablando de un familiar? La pregunta salió pronto de los labios de Sara, su hermana, con un toque de incredulidad. Miguel sintió que el mundo a su alrededor se detuvo al escuchar familiar. Sí, en efecto. La prueba genética ha señalado que un miembro de la familia es compatible. Pero debo advertirles que este procedimiento no es sencillo, deben considerar todas las implicaciones emocionales y éticas antes de tomar una decisión, explicó el doctor. Miguel miró a su padre, que tenía la vista fija en el suelo, como si la noticia lo hubiera dejado aturdido. ¿Cuál es el siguiente paso?, preguntó su madre, luchando por aferrarse a la claridad en medio de la confusión. Necesitaremos su consentimiento para proceder con las pruebas adicionales, continuó el doctor Alberto. Y luego, yo recomiendo hablar primero con el posible donante. Esta persona también debe estar dispuesta a ayudar. La habitación se llenó de murmullos. Miguel procesaba cada palabra en su mente, sintiéndose como si se moviera entre dos mundos, el de la esperanza y el de la culpa. Era abrumador pensar en que alguien de su familia podría tener que hacer un sacrificio tan grande. ¿Cómo podrían pedir eso? Entre el miedo a perder a su madre y la necesidad desesperada de salvarla, todo parecía irreal. Fue entonces cuando la enfermera, que había permanecido a un lado, dio un paso adelante. Entiendan que, aunque el peso de esta decisión es inmenso, el amor y la unidad en una familia pueden trascender cualquier temor. Esta es una decisión que deben tomar juntos. Miguel sintió lágrimas sacudir a sus ojos. No las tomaremos a la ligera. Pero, ¿cuál es la opción? Si esto es lo que necesitamos para salvar a mamá, entonces tenemos que hacerlo. Su voz creció en fiereza y determinación, resonando como un eco que se hacía más fuerte dentro de él. Mientras su familia asentía, llenándose de una mezcla de emoción y tristeza, la decisión comenzó a tomar forma. Pero en medio de esa nueva esperanza, algo aún flotaba en el aire, inquietante, como una sombra en la mente de Miguel. Imaginó el momento de hablar con esa persona, esa voz familiar que estaba a punto de convertirse en su salvadora o, tal vez, en su carga. ¿Estarás dispuesta?, se susurró a sí mismo, ya sintiendo el peso de una pregunta que podría tambalear las bases de su familia. De repente, el sonido del monitor volvió a hacer eco, mientras que la enfermera les interrumpió. Necesitamos actuar. Rápido. Cada minuto cuenta, el tiempo apremiaba y Miguel debía prepararse para lo que vendría. Mientras sus pensamientos giraban, una última frase quedó grabada en su mente, como un mantra: no dejaremos que se rinda. ¿Estaría dispuesto a sacrificar la armonía familiar por un hilo de esperanza? Las decisiones venideras marcarían su camino, y cada paso lo acercaba más a una verdad desbordante. La sala del hospital había cobrado vida con un aire renovado. Miguel se encontraba al lado de la cama de su madre, sintiendo la calidez de su mano como un ancla en medio de la tormenta emocional. Mamá, hoy es un nuevo día. Vamos a luchar, le dijo, sintiendo que cada palabra era una promesa que emanaba de su corazón. La consulta con el doctor Alberto había comenzado un proceso que parecía transformar no solo a su madre, sino también a cada uno de los miembros de su familia. Mientras las horas pasaban, Miguel pudo observar cómo la determinación de su madre brillaba. La idea del trasplante, aunque aterradora, se había convertido en una chispa de esperanza. Luis, su amigo y el portavoz de la esperanza, estaba a su lado. Todo empezará a mejorar, le susurró. Miguel asintió, reforzando su propia fe en que el amor y la unidad familiar superarían cualquier obstáculo. Finalmente, llegó el día crucial. El doctor Alberto, después de realizar las pruebas necesarias, se acercó a ellos.
El donante es compatible y estamos preparados para proceder, pero necesitaré hablar con la persona, anunció, su voz resonando con una firmeza que enviaba un torrente de confianza a Miguel. Ella estará lista, dijo Miguel sin titubear, sintiendo cómo su propio valor iba increciendo. Era momento de enfrentar el paso más difícil, hablar con el posible donante, quien resultó ser su propia hermana Sara. A veces, el amor se traduce en sacrificio, pensó Miguel, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Esa tarde, ambos se reunieron en una sala del hospital. Sara, con una mezcla de temor y resolución, se encontraba frente a Miguel. ¿De verdad crees que debería hacerlo?, preguntó, casi temblando. Sabes que mamá lo haría por ti sin pensarlo. Ella necesitará de nosotros. Este es nuestro momento para mostrarle cuánto la amamos, Miguel imploró, abrazando la oportunidad de sanar no solo a su madre, sino también a su familia. Aquella conexión fue un hilo de luz que, de pronto, comenzó a unir cada corazón presente. A medida que Sara hacía su decisión, la tensión en la sala se desvanecía, reemplazada por una sensación de unidad y amor. Sí, lo haré. Mamá es todo para mí. Y si esto la ayuda, entonces estoy contigo, Miguel, dijo, su voz resoluta. El día del trasplante llegó, y la atmósfera en el hospital era una mezcla de ansiedad y esperanza. Miguel permanecía al lado de su madre, sintiendo que su amor atravesaba la bruma de miedo que los rodeaba. Cuando el doctor Alberto salió de quirófano, su expresión era tranquila aunque seria. El procedimiento fue exitoso. Ahora, solo queda esperar y ver cómo responde tu madre, anunció. El auditorio de emociones estalló en lágrimas de alivio y sonrisas de esperanza. La familia se unió en un abrazo lleno de promesas silenciosas. Miguel sintió un crisol de amor en el aire, un eco de cada sacrificio hecho por cada uno de ellos. Días después, cuando la luz comenzaba a asomarse en la ventana de la habitación, Miguel sostuvo la mano de su madre, que poco a poco recuperaba la fuerza. Miguel, gracias, murmuró ella con voz débil, pero su mirada brillaba con una intensidad renovada. Siempre supiste que tu amor es lo que me sostiene. El corazón de Miguel se llenó de amor y gratitud. Mamá, tú eres nuestra guía. Nunca hemos dejado de luchar porque tú nos inspiras. La luz del amanecer iluminó la habitación, simbolizando un nuevo comienzo. Con el tiempo, el vínculo entre Miguel y el doctor Alberto también se fortaleció. Ambos hombres, de mundos diferentes, se convirtieron en aliados. El médico, tocado por la valentía de la familia, había redescubierto su propia pasión por la medicina, dejando de lado el egoísmo que una vez le había prohibido conectarse con los pacientes. Cada vida es un regalo, le decía Miguel a menudo, recordándole que siempre había un propósito detrás de cada batalla. Se formó un lazo especial entre ambos, donde Miguel no solo fue un paciente más, sino un amigo. Un día, en el patio del hospital, Miguel y el doctor Alberto compartieron un momento en el que rieron. Compartieron anécdotas y se prometieron que la medicina nunca sería solo una profesión para ellos, sino una forma de honrar las vidas de aquellos como su madre que, a pesar de las adversidades, siempre luchan. Mirando el horizonte, Miguel sintió una oleada de paz recorrerlo. La vida era frágil, pero también hermosa. La travesía había forjado nuevos lazos y les había enseñado que el amor trasciende el dolor. Era momento de avanzar con fortaleza y esperanza, no solo por su madre, sino por todos aquellos que aún batallan en silencio. Al final de cada día, Miguel siempre recordará que, en la vida, cuando la tormenta arremete, es el amor el que se convierte en el faro que guía el camino hacia la luz. No esperes ningún segundo más para suscribirte al canal y ser parte de esta comunidad increíble. Dale like ahora para que más gente descubra estas historias de transformación y esperanza. Déjanos un comentario con tus sentimientos sobre este final, nos encantaría escucharte. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver cuánto amor puede cambiar una vida. Tu apoyo es fundamental.